Oremos juntos. Bendito Padre Dios, el que nos ama y el que nos guía, te damos gracias Dios Padre, por tu gran salvación, por esta iglesia, porque en ella nosotros estamos creciendo por tu palabra, por tu guía. Aquí están sentados tus amados hijos, Dios Padre. Te ruego que bendigas abundantemente sobre ellos, para que crezcan, para que sea un futuro de la iglesia, Dios. Ahora nosotros en varias ciudades estamos evangelizando, pero somos muy carentes y faltantes. Sin tu gracia, sin tu palabra, jamás podemos vivir, Dios Padre. Por esta razón, Dios, te ruego que nos bendigas y nos derrames abundantemente tu sabiduría sobre nosotros. Te ruego que nos enseñes la manera como utilizar bien nuestros conocimientos, y también te ruego que nos levantes como un obrero, como una obrera, como un héroe en nuestra universidad, en nuestro trabajo, en nuestra casa, Dios, para que prediquemos tu evangelio. Ahora nosotros vamos a aprender, vamos a estudiar juntos y meditando juntos sobre cómo estudiar la Biblia. Abre nuestra mente y corazón para que el Espíritu Santo obre grandemente en ese tiempo. Hemos orado, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya, busquemos juntos el texto principal de hoy. Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119. Salmos 119. Los que todavía no tienen su propia Biblia pueden comprar aquí en el primer piso o en sus iglesias también. 119, versículo 97. Para que se concentren bien ustedes, no voy a utilizar mi laptop, sino de frente a la pizarra. Salmos capítulo 119, versículo 97. Salmos capítulo 119, versículo 97. Yo leo para ustedes. Salmos capítulo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, dice, yo tu ley. Todo el día es ella, la Biblia, mi meditación. Estoy seguro que ustedes también aman mucho la Biblia. Pues sabrán bien que sin su palabra, sin su guía, jamás podemos crecer, trabajar, evangelizar, guiar, establecer la iglesia, etc. Y hoy nosotros, ¿para qué? Porque solamente estamos limitados de tiempo, ¿no? Una hora exacta. Por esta razón, ustedes saben, una hora y 10 máximo, ¿verdad? Pero por esta razón yo he traído mi guión. Generalmente no llevo mi guión de frente, anotado unos versículos, hablo de frente, pero hoy para que no me desvíe a otro sitio, ¿verdad? He traído mi guión. Bueno, primero nosotros tenemos que preparar bien para que estudiemos la Biblia, ¿no? Estudiar la Biblia. De repente pueden pensar, ¿no?, como algo tan profundo o algo tan superior, algo excelente, como los pastores o como los predicadores, etc., como expositores, ¿no? Pero el estudio de la Biblia significa profundizar, ¿no? Profundizar, meditar, hacer el devocional también puede ser un estudio bíblico. Así que cada día y diariamente nosotros necesitamos sí o sí un estudio de la Biblia. ¿Cómo? Mira, voy a explicar sobre la personalidad y espiritualidad, son diferentes. Así que nuestra alma también está creciendo. Al mismo tiempo, nuestro espíritu renacido también debe crecer bien a través de la palabra de Dios. Por esta razón necesitamos el estudio de la Biblia. Primero, nosotros tenemos que prepararnos bien para leer la Biblia. ¿Qué necesitamos primero? Para que estudiemos bien cada día, para que crezcamos bien, para que nuestra visión no se vacile y se dude, ¿verdad? Ni nosotros nos dudemos, ¿no?, de nuestra visión, nuestro sueño que nuestro Dios nos ha dado. ¿Cómo entonces? La palabra, ¿verdad? Sobre la palabra, nuestra visión y nuestro sueño también deben estar sobre la palabra de Dios. Primero, tenemos que separar un tiempo para meditar la palabra de Dios. Así que el meditar es el estudiar, ¿no? Todas son mismas palabras. Ustedes, aquí están trabajadores, levanten la mano por favor, los trabajadores. Estoy trabajando. Ya, pueden bajar ya. Soy estudiante, levanten la mano por favor. Ya, vaya, por favor. Hay algunos que todavía no han levantado. Yo soy cristiano, levanten la mano, por favor. No importa que trabaje o estudie, yo soy cristiano. Gracias a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Los hermanos de Ayacucho así hablan siempre, gloria a Dios, dice, gloria a Dios. Bueno, que somos estudiantes o que somos estudiantes o que somos de repente estudiantes, trabajadores, etc. Sí, hoy tenemos que ocupar un tiempo, separar un tiempo para leer la Biblia. Quiero preguntarle a ustedes, ¿cuántas horas leen ustedes en la Biblia? Hora.
¿O cuántos minutos leen ustedes en la Biblia? Minuto. Qué bueno. ¿Cuántos segunditos leen ustedes? 15 segundos en búsqueda, con la aplicación, ¿verdad? Eso no puede ser el estudio. Eso también es un simple consuelo en su corazón nada más. Dios, ayúdame por favor, ¿ya? Hoy esos días muchas personas ya después de leer, después de captar un versículo público de frente de WhatsApp, ¿verdad? Puede ser una buena meditación, pero lo más importante es tener su presencia. Suena un poco extraño, ¿verdad? Pero tenemos que sentir su presencia. Por ejemplo, la vida cristiana es acompañar con Dios, ¿verdad? Pero para que nosotros sentimos, para que nosotros podamos sentir su presencia, su acompañamiento, su vida, su guía, su protección, necesitamos un tiempo con Dios. Con Dios. Pero en bus es un poquito difícil, ¿no? En metro tampoco es difícil. ¿Cómo entonces? Si hoy tenemos que separar un tiempo, en la mañana, o en la tarde, o en la noche. No está hablando de 1 hora, 2 horas, o 10 horas, sino que o 15 minutos, o 20 minutos. Ese es el primer paso para estudiar la Biblia. O 30 minutos. Tenemos que separar un tiempo. ¿Para qué? Ese tiempo hay que dejar su laptop, tu phone, el celular también hay que dejar. Solo con Dios, se llama conocer a Dios. Cuando nosotros abrimos esa Biblia tan gruesa, ¿no? Y sentado, si pasa ese capítulo, ¿verdad? Ese pasaje, Dios habla a través de la Biblia. Primero tiene que separar un tiempo, en la mañana, después de levantarse. Miren, tiene que llegar a su trabajo, aquí están trabajadores, ¿no? Hasta las 8, entonces ¿a qué hora se levantan? 7:30, ¿no? ¿O a qué hora? 7. Levanten un poquito más temprano, por favor, cristianos. O 6. 6, lavándose, tomando desayuno, sentado, leer la Biblia unos 5 minutos y salir. Se llama abrir el día, medio día, ¿no? Tiene que separar un tiempo. O está bien ocupado, no puedo levantarme yo soy perezoso o perezosa. Entonces en la noche, por favor, separar un tiempo. 15 o 20 minutos. Estoy cansado, no puedo hacer predicar, no puedo hacer. No debe ser, no quiero criticar, ¿ya? Si hoy debe separar un tiempo para estudiar la Biblia. Miren, busquemos juntos San Juan capítulo 1. Estamos amando a Dios, ¿no? Estamos amando la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos acompañar con nuestro Dios? San Juan capítulo 1, versículo 1, así nos está respondiendo. San Juan capítulo 1, versículo 1. Porque es sumamente importante el tiempo de devocional y el tiempo de estudio. Capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Si nosotros llevamos la vida de palabra, o sea, nosotros leemos la Biblia, meditamos la palabra de Dios, ¿eso qué significa? Estar con Dios, tener a Dios, ¿verdad? Por esta razón tenemos que llevar la vida de leer la Biblia. No está allí, no está ahí. Por ejemplo, algunos cristianos jóvenes pueden pensar, ¿no?, que cada vez que nosotros realicemos unos eventos grandes, Dios está. Sí, claro, allí está. Mira, Elías, todos saben bien, ¿no? Primera de Reyes capítulo 17 sale esa palabra, esa historia, 17 sale esa historia. Elías, después de terminar su gran obra, ¿verdad?, en el monte Carmelo, se huyó al desierto y Dios le levantó y le llevó al monte Horeb. En el monte Horeb él se escondió en la cueva, temblando. Ese tiempo Dios le llamó, sal de ahí. Elías salió. ¿De qué vio él? ¿Qué vio? Terremotos, vientos, tormentas, torbellino grande, ¿verdad? Pero allí no estaba la voz de Dios. Pero después de pasar estas cosas supernaturales, muy silenciosamente Dios habló, Elías, ¿verdad? De vez en cuando podemos pensar que Dios nos habla a través de grandes eventos, grandes seminarios, pero Dios habla también en esos momentos grandiosos, pero también nos habla personalmente, como una voz muy delgadita y suave y amorosa, ¿verdad? ¿Eso qué significa? La vida en tus cuartos. En tu cuarto, en sus casas, tiene que leer la Biblia. Abriendo la Biblia se abre su presencia y Dios nos habla. Bueno, como esta palabra, conocer la palabra, leer la Biblia o tener un tiempo de estudiar la Biblia es acompañar con Dios, porque Dios es verbo, ¿verdad? Es la palabra. Sí. Y después nosotros tenemos que ayudarlo. Por ejemplo, ese tiempo debe ser una parte de nuestra vida, ¿no? Sí, por ejemplo, después de ese estudio de la Biblia podemos
toma una decisión, ¿verdad? Después de regresar a mi tierra, a mi ciudad, entonces yo voy a separar un tiempo, 15 minutos, 20 minutos o 5 minutos, voy a tomar decisión, pero esa decisión, ¿cuánto durará más o menos? 3 días, 7 días o un año. ¿Cuántos tiempos durará? Generalmente 7 días de 7 días. Por esta razón, para que ese tiempo sea una parte de mi vida, no un costumbre, sino que para que sea una parte de mi vida. Desayuno, bañarse, caminar, ¿verdad? Ir al trabajo, dormir, eso es una parte inevitable, ¿no? Una parte indispensable, ¿verdad? Una parte de nuestra vida. De la misma manera, para que sea ese tiempo de estudio una parte de nuestra vida, ¿qué necesitamos? El tiempo. Miren, aquí dice, un doctor americano, Maxwell Morse, así dijo, para que nosotros tengamos un buen hábito necesitamos 66 días. 66 días. En otras palabras, tenemos que intentar 66 días para que ese tiempo de estudiar la Biblia sea una parte de nuestra vida. 66 días. Para que cambiemos nuestra mala costumbre, por ejemplo, tocar mucho celular. Segundo, dormir mucho. Tercero, no regresa a su casa, ¿verdad? ¿Sale? No regresa. Llega a las 3, 4 de la madrugada, duerme poco y también se levanta temprano, se va a su trabajo. Tenemos muchas malas costumbres, ¿verdad? Malos, ¿cómo se llama? Actitudes, etcétera, ¿verdad? Para cambiar eso, ¿qué necesitamos? Quiero preguntarle, yo tengo tal cosa, etcétera. ¿Cómo podemos cambiar nuestra vida? Tenemos un mal costumbre, mal hábito, ¿verdad? Mal hábito. ¿Cómo podemos cambiar ese mal hábito? Por la palabra, sí, claro, pero necesitamos otra buena costumbre para cambiar, para reemplazarlo. Se llama la vida de leer la Biblia. Sí, hoy tenemos que separar un tiempo, pero tenemos que luchar durante 66 días. Eso fue revelado neurocientíficamente, 66 días. 21 días, para que nosotros obtengamos, para que mi cerebro capte algo. Oh, mira, es un nuevo hábito, ¿no? Para que capte 21 días. ¿Cuántos días? 21 días. Tenemos que intentar 21 días. Leyendo, sentado, 21 días. Entonces el cerebro capta. Una nueva costumbre, ¿eh? Capta. Y luego, si llegamos a 66 días, ¿cómo será? Será una parte de nuestra vida, como el desayuno, como el tiempo del desayuno, como el tiempo del almuerzo, ¿verdad? 66 días. Pero, ¿qué dice ese doctor, Maxwell Morse, y también Felifa Lilly también? Todos están hablando mismo, esos doctores. ¿Qué cosa? 66 días para que obtengamos un buen hábito, un buen costumbre. 66 días. Pero 3 días, séptimo día y el 14 día. 3, 7, 14. ¿Qué dice? Fase crítica. Primero día, segundo día, pero en el tercer día, cansado, duerme. O algunas personas pueden llegar hasta séptimo día, ¿verdad? Como Dios descansó, puede descansar, ¿verdad? Ya basta. Es incorrecto. 3, 7, 14. Si pasamos 3 fases críticas, se instala en nuestra vida. Se habita en nuestra vida. ¿Qué cosa? Un buen costumbre de leer la Biblia. Solo tenemos que luchar hasta 66 días. Pero ustedes, quiero preguntarles, ¿cuántos minutos leen la Biblia ustedes? Quiero preguntar sinceramente. Mírenme, tú das esta, ¿verdad? ¿Por qué dudan ustedes esta noche? ¿Por qué dudan? Bueno, busquemos Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Versículo 11. Para que nosotros podamos tener un buen tiempo con nuestros de estudiar la Biblia, ¿qué necesitamos? Luchar hasta 66 días. Luchar para que sea un buen costumbre en nuestra vida. Hechos capítulo 17, versículo 11. Aquí sale el segundo día de las misiones del apóstol Pablo. 17, versículo 11. Después visitará Tesalónica. El apóstol Pablo llegó a Berea. 11, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibían la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pero ojo aquí, en la última parte, escudriñando cada día, ¿qué cosa? Las escrituras, cada día. Tenemos que leer la Biblia cada día, no intercalado, un día sí, después 2 días sí, o no, sino que cada día tenemos que leer la Biblia. Entonces será un buen costumbre, será un hábito en nuestra vida. Intenten por favor, confiándome, porque no es mi palabra, sino que
un resultado científico, ¿verdad? De los doctores, 76 días. Pero 3, 7, 14, 3 fases críticas. No más, Dios, voy a morir. Así va a gritar, ¿verdad? ¡Cansado! Pero lloré por favor delante de la Biblia. Y leyendo. Entonces era un buen costumbre. Esa era mi costumbre. Y luego, primero tenemos que parar un tiempo y luchar hasta la sangre para leer la Biblia. Al mismo tiempo, ¿cómo abren sus Biblias, hermanos? Por ejemplo, después de terminar la Biblia, después de terminar sus trabajos, estudios, y llegan a sus casas, ¿verdad? Y antes de dormir leen la Biblia, primeramente, ¿verdad? Antes de dormir leen la Biblia. Pero ¿en qué forma abre su Biblia? Así está. ¿En qué forma leen ustedes? Así está. ¿En qué forma leen ustedes? ¿En qué forma? Pastor, me va a molestar, ¿ya? Así lee. Primero tienen que orar, mis amados hermanos. Antes de abrir su Biblia, siéntese por favor, tiene que tranquilizarse. Y tiene que confesar a Dios, ¿no? Hoy durante todo el día yo he hecho. Porque si estas cosas están sucias e impuras, ¿no? en sus corazones, el Espíritu Santo no puede hablar en sus corazones, en sus mentes. Por esta razón, antes de leer la Biblia, parece muy básico, ¿no? Pero casi el 78% de cristianos no hacen eso. De frente para dormir, ¿no? Y duermen de frente. Es más genio que Einstein, ¿verdad? Y duermen de frente. Y que dice, yo leo la Biblia. No leo, sino que capto con sus ojos. Y duermen de frente. Justo alguien me pregunta, ¿verdad? ¿En cuál capítulo sale la historia de Isaac, su nacimiento? 28. ¿Quién me respondió eso? Lo veo de su cara. Creo que de Turgio, creo. Si lee así sin ganas, pasa exactamente. Si lee sin ganas, así habla. El libro de Jeremías, ¿cuántos capítulos tiene? 58, sí, una hermana. Aquí estamos. Bueno, justo, precisamente. Perdóname. Primero tenemos que orar para tranquilizarnos y para arrepentirnos, porque si está lleno de pecado, errores y desobediencia durante el día, ¿verdad? Dios no puede hablar la palabra a través de su palabra en nuestro corazón. Por esta razón, busquemos entonces San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7. Tenemos que orar antes de leer la Biblia. San Mateo capítulo 7, versículos 7 a 8, por ejemplo. San Mateo capítulo 7, versículos de 7 a 8. 7 a 8. Yo leo para ustedes. San Mateo capítulo 7, versículos 7 a 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, y se abrirá. Gracias por buen almuerzo, por me responder bien. Pide, busca, llama. Esas palabras, ¿qué significan? Tenemos que orar antes de leer la Biblia. Muchas personas buscan, muchos cristianos también. Esto me gusta utilizar esta palabra, cristianos salvos, porque existen cristianos ateos también. Sí, por esta razón, aunque yo tenía muchos nervios, pero ahora puedo decirles sinceramente, el sufrimiento es muy importante para nosotros. A través del sufrimiento se revela nuestra fe y nuestra identidad. Tú eres cristiano o tú eres cristiano, se revela a través del sufrimiento. Pero en el sufrimiento los cristianos, ¿qué hacen? Generalmente muchas personas se apoyan a su mamá, a su amigo, a los hermanos, a las hermanas. En lugar de orar a Dios, ¿no? De frente busca a su hermana. Hermana, ¿cómo está? ¿Puede escucharme? De frente. Otras personas utilizan el poder de psicología y etcétera, ¿verdad? Pero el sufrimiento repite, no cambia la situación, ¿verdad? Porque lo que Dios dobló, ¿quién puede cambiar eso? Nadie puede cambiar, nadie. Solo Dios puede cambiar esa situación, ¿verdad? En ese sentido quiero decirles que antes de leer la Biblia, primero tenemos que desear, orando. Dios, yo he hecho tales cosas. Tenemos que purificar nuestro corazón y nuestra mente a través de la oración. Y segundo, tenemos que orar a Dios. Por ejemplo, ¿qué necesita usted, verdad? No tiene que leer por leer, ¿no? Tiene que pedir a Dios antes de leer la Biblia con una oración, en una plena oración, ¿verdad? ¿Usted qué desea a través de esa Biblia? ¿Qué quiere recibir a través de la Biblia? Sabiduría. Sí, claro, sabiduría, consolación, protección, una certeza de su salvación, una certeza de su vida cristiana, y etc. Aquí están, pero
Hoy voy a utilizar unos términos tan teológicos. Mira, se llama la iluminación del Espíritu Santo, dice. Iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña. Por ejemplo, abre nuestra mente, abre nuestros ojos y nos enseña y nos habla. Entonces, ¿cómo? A través de la Biblia. Entonces, para que podamos ver, ¿no? Para que podamos ver y hallemos ese versículo tan necesario y edificante, ¿no? ¿A qué necesitamos? El Espíritu Santo. Por eso, para que el Espíritu Santo nos hable, tenemos que orar antes de leer la Biblia. Dios, estoy así. Enséñame por favor, Dios Padre. Estoy muy agotada, estoy muy afligido. Dios Padre, ábreme por favor tu Biblia. Enséñame por favor tu mensaje. Orar y luego leer la Biblia. Primero, si oramos para leer la Biblia, Dios nos enseña a través de unos versos tan necesarios. Depende de la oración, mis amados hermanos. Y segundo, a través de esos versos que siempre nos hemos pasado sin ganas, sin importar. Pero, por ejemplo, si leemos la Biblia después de orar, ¿no? Dios nos hace enfocarnos en ese versículo. Por ejemplo, como nunca, ¿verdad? Uy, estaba ese versículo, como nunca, ¿verdad? Eso se llama la iluminación del Espíritu Santo. Aquí está el versículo, Dios habla y lee y medita, ¿verdad? Y se emociona. Ay, Dios, gracias. Aferrándose a esa palabra que hace. Vimos durante la semana, ¿verdad? Y el cuarto, nuestra fe está encima de la palabra. Miren. Y aquí está palabra. Perdóname. Palabra. Nuestra fe está encima de la palabra. ¿Me deben entender? Palabra. Esa palabra es sumamente importante. Eso no cambia, inmutable, dice, ¿no? Incambiable. Por eso podemos confiar en la Biblia, ¿no? La Biblia que dice, San Marcos capítulo 3, versículo 31, que dice, el mundo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás desaparecerán, dice, ¿no? De la misma manera nosotros, en la Biblia salen muchas palabras consoladoras, ¿no? ¿Cómo? ¿En qué? ¿Con qué base? ¿En qué base nosotros podemos confiar en su palabra? Porque no hay error primero. Es la palabra de Dios, perfecta es su palabra, es confiable es su palabra. Así que nuestra fe debe estar encima de la palabra. ¿Me deben entender, no? Por eso tenemos que leer la Biblia orando. Entonces nuestro Dios nos da la confianza a través de la palabra de Dios. Miren, hasta hoy muchas palabras proféticas han sido cumplidas, ¿verdad? Han sido cumplidas. ¿Están de acuerdo? Sí, fueron cumplidos hasta hoy. Por estas, al ver esas cosas, podemos confiar en la Biblia 100%. Esas palabras también cumplidas. Pero muchos jóvenes siempre tratan a Dios como Papá Noel, como Hada, como un mago, ¿verdad? Dios, dame por favor, cambie por favor, dame eso, Dios, no me gusta, sácame por favor, sácame por favor de esa situación. Así oran ustedes, ¿verdad? Nosotros también así estamos orando. Pero eso por un malentendido, una mala interpretación de la Biblia. Así podemos tener un concepto de la oración, ¿no? Miren, nosotros tenemos que orar confiando en la palabra de Dios, pero también tenemos que saber cómo esperar nosotros su tiempo. Pero no se preocupe, mira, en el caso de Daniel, Dios le respondió al siguiente día. En el caso de Moisés, después de 40 años, ¿no? Y en el caso de David, ya 10 años después, ¿verdad? David pensaba, Dios me respondería, me daría eso, después matar a Goliat, ¿verdad? Pero ¿qué comenzó en su vida? Saúl comenzó a perseguirlo, ¿verdad? De la misma manera, depende de su tiempo. Así que Dios nos responde a su tiempo, a su hora y a su manera. ¿Me dejo entender? Es sumamente importante. Pero tenemos que confiar en lo que Él va a respondernos. Sí o sí. Sí o sí Él va a responder. Pero ¿de dónde viene esa convicción? ¿De dónde viene esa seguridad? ¿No? De la Biblia. Por eso tenemos que orar y leer la Biblia. Esta confianza viene de la Biblia. Esa certeza también viene de la Biblia. Así que la Biblia, o sea, la palabra de Dios, ¿no? Arropa nuestro corazón y nos guía y nos ayuda y protege nuestro corazón. Porque somos humanos. Es inevitable de dudarnos, ¿verdad? Dudamos, pero no es algo pecado. Algunos pasan y dicen, es pecado, dicen, ¿no? Cada momento nosotros estamos dudando, ¿verdad? Comer o no comer, dormir o no dormir, etcétera, ¿verdad? Mira, pueden dudarse, pero si realmente pueden practicar, ¿verdad? Puede ser pecado. Lo que quiero decir es que, mis amados hermanos, podemos dudarnos, pero la palabra nos ayuda. Reduce, ¿qué cosa? Las dudas, a través de la palabra de Dios. Por eso tenemos que orar a Dios antes de leer la Biblia. Estoy dando unos
15, 20 o máximo 1 minuto para leer la Biblia. Confesando sus pecados diarios. Y hay que pedir. ¿Qué dice? Pidad, dice, pidad, ¿verdad? Pedir y responderá, dice. Tenemos que pedir. Después de orar, confesando sus pecados. Porque si tienen muchos pecados en su corazón, ¿verdad? Dios no puede hablar a ustedes. Orar para confesar tus pecados. Y luego tenemos que pedir algo. Dios, necesito eso. Necesito tu confianza. Necesito una consolación de Dios Padre. Si oramos y leemos la Biblia, Dios habla. ¿Entender, no? Y luego, primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Por el tiempo, pueden buscar, ¿no? Busquemos juntos. Primera de Pedro capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2. Después de orar y leer la Biblia, Dios hablará a través de la Biblia, en medio de la Biblia, ¿no? Después recoger o llevar algunos versículos en nuestro corazón, meditando, ¿verdad? Tenemos que obedecer esa palabra. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, por favor. 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esa salvación significa la santificación, ¿no? Santificación. Bueno, así está hablando. Nosotros primero tenemos que desear, ¿no? ¿Qué desear? Desear la palabra de Dios y desear obedecer también la palabra de Dios. Oramos, leemos la Biblia y luego tenemos que poner en práctica. Se llama la vida cristiana, la vida práctica. Deseamos, ¿no? Para que Dios nos hable, nos dé algo. Si Dios da, a través de la Biblia nos habla. Y después de escuchar su voz a través de la Biblia y a la luz de la Biblia, tenemos que poner en práctica. ¿Qué dice? Ay, yo quiero de Dios, Padre, yo quiero que defienda a esa persona. Siempre me molesta, ¿qué hago? Tengo un jefe tan peculiar, ¿qué hago, Dios? ¿Qué dice? Ama, dice, ama. No puedo amar. Ama, dice, ay, ya voy a amar. Intentar, ¿no? Intentar. Por ejemplo, yo tengo un amigo que siempre me molesta haciendo bullying, ¿verdad? Dios, ¿qué hago? ¿Qué dice? Amar, dice, amar. Yo no puedo. Dios, gracias a Dios. No, poner en práctica de frente. Tenemos que obedecer la palabra de Dios por completo, en todas las palabras. Bueno, vamos a ver esa parte. ¿Por qué necesitamos la obediencia? Dios nos habla a través de la Biblia y nos hace crecer, ¿verdad? Miren, nosotros tenemos dos partes importantes. Como eso es un conocimiento antropológico, ¿verdad? Aquí dice, el hombre tiene 3 partes: carne, alma y espíritu. Espíritu. Alma también. Alma tiene esas ocupaciones, por ejemplo, conocimiento, voluntad, emoción, etcétera, ¿verdad? Pero espíritu también debe crecer. Alma también crece por nuestra vida. Cada vez que tengamos un año, 2 años, 3 años, 17 años, 20, 30, 40, 50 años, crece moralmente. Antes era bien juguetón, ¿verdad? Juguetón, pero crece. Antes siempre hablaba feo, pero a través de una sociedad tan fría, siendo achicopalado. Crece, ¿verdad? Crece. Ah, eso es la vida, comprende. Pero, mira, eso se llama personalidad. Personalidad. Cómo entender, cómo controlar su emoción y cómo hablar bien, cortésmente, ¿verdad? A otras personas. Pero nosotros también necesitamos otro crecimiento más. Se llama crecimiento espiritual. Se llama espiritualidad. Personalidad. Los dos necesitamos, no solamente uno solo, sino que también espiritualidad. Espiritualidad significa el crecimiento de nuestro espíritu. ¿En qué forma tiene una buena relación con nuestro Dios? ¿Cómo ora? ¿Cómo habla? ¿Cómo alaba a nuestro Dios? Y cómo confiesa a Dios. Y cómo cambia su vida. En otras palabras, se llama un encuentro personal. Encuentro personal. Encuentro personal. Dios debe ser la realidad, me dejo entender. Muchos cristianos solamente se encuentran con Dios en la Biblia o solamente en la iglesia. Pero ¿qué dice? Dios es omnipresente. Aquí está, allí también está. Y los hermanos que están escuchando la palabra acerca del matrimonio, allí también Dios está. Ahí todo está lleno de Dios, ¿verdad? Eso se llama el encuentro personal. Nuestro Dios también, al ver los pecados, se siente mal, nuestro Dios. Al ver las desobediencias, Dios se pone triste.
No es un ser plástico como esa María que está afuera, ¿sí? No es un ser plástico. Dios habla a través de su Biblia, a través de la iglesia habla. Al mismo tiempo, nuestro Dios también se pone muy feliz por nosotros, ¿verdad? Por nosotros puede gozarse, por nuestra alabanza, por nuestra vida, y etc. Eso se llama el encuentro personal. Ustedes, ¿cómo están conociendo a nuestro Dios? Como un Dios. María, ayúdame por favor. Lo buscan durante casi 6-7 días. Cada vez que esté mal de salud, esté mal de su emoción, que ha sacado Dios de su bolsillo. Dios, ayúdame por favor, ¿ya? Como ídolo, ¿verdad? ¿En qué manera está tratando ustedes a Dios? Nuestro Dios es un ser personal, vivo, está vivo, puede entender, ¿no? Entonces, espiritualidad significa el crecimiento espiritual. Es una palabra teológica, ¿sí? Entonces, necesitamos una vida santificada, como aprendimos en la mañana. Al mismo tiempo, tenemos que conocer a nuestro Dios. Al mismo tiempo, crecemos moralmente también, ¿verdad? Al mismo tiempo, también tenemos que crecer espiritualmente. ¿Qué significará el crecimiento espiritual? Una buena relación con nuestro Dios, intimarse con nuestro Dios, ¿verdad? Eso se llama la espiritualidad. ¿Cuántas veces ustedes oran? ¿Cuántos minutos leen la Biblia ustedes? Se llama la espiritualidad. Cada vez que el alma crezca, nuestro espíritu renacido también debe crecer bien. ¿A través de qué entonces? El espíritu crece a través de la palabra de Dios. Lean la Biblia, por favor. Estos días muchos jóvenes son muy rápidos a escuchar, ¿verdad? A través de YouTube, a través de sus cultos en vivo. Escuchan bien, pero todavía no están acostumbrados a leer la Biblia con sus manos abriendo. Leyendo, por ejemplo, hoy voy a leer el capítulo 21 de Hechos, pero tiene sueño. Leyendo, está en el versículo 2. Pero pensaba, han leído hasta el versículo 9, pero sigue repitiendo. No puede ser como emigra, ¿verdad? No sale de ahí, entre los versículos 2 y 8, ¿verdad? ¿Por qué? No está acostumbrado. Separe tiempo, por favor, y oren, por favor, antes de leer la Biblia, y lean, y luego desean para que Dios le hable. Así que, nuestro alma también crece, el espíritu también crece. Lo otro se llama la santificación y santificación. Bueno, entonces, a través de la Biblia podemos recorrer esos beneficios. Primero, podemos sentir su presencia. Su presencia. Cada vez que leamos la Biblia, podemos sentir su presencia. O sea, podemos sentir lo que Él está con nosotros. Dios está conmigo. Dios me ayuda, me habla, me guía, ¿verdad? A través de leer la Biblia. Y segundo, a través de la Biblia podemos recibir la sabiduría. Sabiduría, ¿verdad? ¿Qué significa la sabiduría? Cantamos, ¿verdad? Dios es mi sabiduría. ¿Has cantado ya, hermano? Sí, claro. ¿Qué significa la sabiduría? ¿Quién puede hablarme? No filosóficamente. ¿Quién puede responderme? ¿Qué es la sabiduría? Tener conocimiento. Temor a Jehová. Eso es una definición bíblica, ¿verdad? Pero nosotros así tratamos acerca de esa palabra sabiduría. La sabiduría es el control de los conocimientos. ¿Me dejan entender, no? ¿Quién es sabio? Los sabios saben cómo controlar sus conocimientos. Los consejeros, tengan mucho cuidado con hablar, ¿no? Tienen bastante conocimientos. Quieren convencer a las personas en el seminario. Pero nosotros, Misión Palabra Vida, nuestra iglesia, ¿verdad? No estamos convenciendo a esas personas, sino que estamos salvando a esas personas. ¿Me dejan entender, no? Necesitamos la sabiduría. También obviamente necesitamos conocimiento, pero ¿cómo puede controlar esos conocimientos? ¿Cómo puede sacar bien, por ejemplo, farmacéuticos? ¿Solo puro paracetamol nada más? ¿O depende de la persona, verdad? Depende de la persona, depende de su cuerpo, depende de su sistema, ¿cómo se llama orgánico? ¿Da qué cosa? Unos medicamentos adecuados. En mi caso no me cae bien paracetamol. ¿Qué cosa? Ibuprofeno a mí. De la misma manera, la palabra cambia. Hay muchas palabras. Debes saber en qué momento o para quién. Hay que ver su sujeto, ¿verdad? Y debes sacar la palabra adecuada y dar a él. Por ejemplo, tengo muchos conocimientos. Hablando de frente. No entiende nada él. Nosotros no estamos convenciendo a esas personas, sino que estamos salvando a las almas perdidas. Así que necesitamos la sabiduría. La sabiduría es utilizar los conocimientos de manera apropiada y adecuada. Necesitamos la sabiduría. Pero esa sabiduría, ¿de dónde viene? Esa sabiduría viene de la Biblia. Si leemos la Biblia, nos enseña muchas lecciones diarias, muchas lecciones y mensajes tan importantes por nuestra vida cristiana. No solo teológicamente, ni tampoco solo doctrinalmente, sino que cada día nos habla nuestro Dios. Y también Dios, a través de la Biblia, nos hace para que podamos confiar en su palabra. Como yo le dije anoche, entre nosotros y el Espíritu Santo no debe intervenirse acá, entre nosotros. Eso se llama la manera humana. Eso se llama la religión, dice la religión.
prestando unos términos filosóficos, ¿verdad? Religión. Es innecesario esta introducción, ¿verdad? Hay que sacarlo. Tenemos que ir de frente a nuestro Dios. Cuando Jesús murió, el velo se rotó o no, de arriba hacia abajo, ¿verdad? Podemos ir de frente a quién, a Cristo. Pero estos días, como muchos jóvenes que no saben cómo leer la Biblia, cómo orar, ¿verdad? ¿Qué hacen ellos? Buscan muchas alabanzas cristianas, escuchan, duramente escuchan, porque no saben cómo confiar en la palabra de Dios. Si uno lee bien la palabra de Dios, pueden confiar en Dios. Reduce ese temor, reduce estrés, ¿verdad? Reduce esas dudas, reduce. No es lo que se desaparezca de frente, sino que se reduce esas dudas. Así que a través de la Biblia nosotros podemos recibir mucha sabiduría y el poder cada día, la fuerza. Y el tercero, podemos confiar en Dios a través del estudio de la Biblia. El tercero, a través de la palabra de Dios podemos cambiar nosotros. Lean la Biblia, por favor. Podemos cambiar. Pero el hombre no cambia a nosotros. Aquí están muchos líderes. No sabía que hermana Jean era lideresa de Cusco. Justo después de recibir la vista, ¿verdad? Era lideresa. Sí, aquí están líderes. Líderes aquí están. Pero nosotros de vez en cuando intentamos cambiar a otras personas, llamando, conversando. Es algo muy bueno y alabable. Pero, ¿por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? Aquí están muchos líderes también, aquí está, ¿verdad? Aquí están líderes. Tenemos que orar por ellos y también tenemos que leer la Biblia. Si leemos la Biblia, nos da la confianza y consolación cambiar a esa persona. Pero, ¿quién cambia a esa persona? ¿Yo, Samuel? ¿O quién? Richard, ¿quién cambia? Dios cambia a esa persona. El hombre no cambia al hombre, me dejo entender, ¿no? Por eso aquí existen muchas maneras, ¿verdad? Psicología también está, y magia también está, magia negra también. Hay muchas maneras para cambiar a la persona. Pero nosotros confiamos solamente en la palabra de Dios. Solo Dios cambia al hombre. ¿Sí? Si uno lleva bien la vida de leer la Biblia o estudiar la Biblia, puede experimentar muchos cambios diariamente. El tercero, pueden proteger su sana doctrina. Si leen la Biblia, pueden proteger su corazón, su doctrina. Aquí están muchos universitarios. Hay muchos grupos cristianos, ¿verdad? Todos están mezclados. Iglesia Pentecoste, Iglesia Adventista, Iglesia Mormona. Está mezclado. ¿Qué dice? Oh, somos uno solo, dice, pero Apocalipsis capítulo 21 y 18, ¿qué dice? Una gran ramera, dice, una ramera, mezclado, ramera, mezclado. Jamás la palabra de Dios, que es la verdadera, es verdadera y correcta, y la única, ¿no? Puede mezclarse con otras doctrinas humanas y falsas. Así que cada vez que leamos la Biblia, nosotros podemos ser protegidos de malas doctrinas. Bueno, vamos a entrar al grano. ¿Cómo podemos, en qué forma, entonces, en qué manera podemos estudiar la Biblia? Primero, lean por favor el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Depende de ustedes, pueden leer 3 capítulos, pueden leer los 3 capítulos. Depende. Ahora quiero preguntarles, ¿cuántos capítulos leen ustedes cada día? Yo. 2. Sí. 2 capítulos, qué bueno. ¿Y más? Sin dudar. 3 capítulos. ¿Capítulos o libros? Capítulos. Ah. 10 capítulos. 3, a veces 2, a veces 4. 2 y medio, ¿verdad? 2 y medio. No se preocupe, ¿cuántos capítulos leen ustedes? 2, 3. Están haciendo bien. Así que les decía, primero tenemos que leer el Nuevo Testamento. Yo vi 2 personas en Lima. Son muy curiosos acerca de la escatología, o sea, acerca de los eventos históricos, acerca del fin del mundo, ¿verdad? Me preguntan, ¿qué libro leo yo? ¿En qué libro está usted? Zacarías. Ay, Dios. Realmente, ¿en qué libro está? Daniel. Ay, Dios. No viene a la iglesia ellos. No viene. Realmente no viene ellos. Primero, Nuevo Testamento, por favor. Mínimo 3 capítulos, por favor. Mínimo 3 capítulos. 2 capítulos en el Nuevo Testamento, es el primer paso. Y un capítulo a la vez. ¿Dónde? Antiguo Testamento. 2 capítulos. Pero no tengan que comer de frente de San Mateo. Difícil es San Mateo. San Juan, por favor, San Juan. San Juan, anoten bien por favor, San Juan. 2 capítulos al día en el Nuevo Testamento. 2 capítulos, ¿ya? San Juan, Romanos y las epístolas. Todas las epístolas. Y luego los 3 libros evangélicos restantes, San Mateo, San Marcos, San Lucas. Y luego Apocalipsis. No de frente, vayan por favor. No se vayan de frente al Apocalipsis. Ahí es donde vamos a aprender.
Y de Génesis hasta Malaquías, un capítulo, 3 capítulos. Si lee cada día 3 capítulos, puede terminar de la Biblia una vez. ¿Cuántos capítulos tiene la Biblia? Jóvenes. 19. ¿Ah? Toda la Biblia, ¿cuántos capítulos tiene? ¿Ah? Toda la Biblia. Toda la Biblia. ¿Ya? Muchos. Ah, sí, verdad. Para ahí aplauso. Ah, gracias. Tenemos muchos capítulos. ¿Ah? A mi oficina, por favor, hermano. 1189 capítulos tenemos. 1189 capítulos. Casi. Muchos capítulos, ¿no? ¿Verdad? Primero tenemos que entender bien el Nuevo Testamento. Porque el libro de Antiguo Testamento es una ejemplificación, un cuadro, ¿no? Una figura. No son reales. La sustancia, o sea, la esencia está en el Nuevo Testamento. Todos los libros, 39 libros de Antiguo Testamento, los está hablando acerca de Jesucristo, el Mesías venidero. Vendría. Y realmente viene, se llama el Nuevo Testamento. Porque tenemos que ver primero el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos explica muy bien cómo es Jesucristo, por qué vino, qué significa eso, todo. Y luego tenemos que leer la Biblia paralelamente, ¿verdad? ¿Qué cosa? A la vez, ¿qué cosa? Antiguo Testamento. 2 capítulos, un capítulo. O de repente quiere terminar 2 veces al día, ¿verdad? Al año, ¿verdad? 2 veces al año. 6 capítulos, los máximos 7 capítulos, por favor. ¿Sí? 3 capítulos, 2, 1. Así tienen que separar el Biblia. No tienen que no tienen que condicionar mucho espiritualmente. Solo terminen, por favor, de leer la Biblia una vez anualmente. Y luego aumentar más cantidades. Primero, el Nuevo Testamento, por favor. Tenemos que entender bien el Nuevo Testamento. ¿Y luego para qué? Para que comprendamos bien acerca del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y también cómo podemos meditar bien la palabra. Primero, por ejemplo, a través de este estudio de la Biblia estamos en el Nuevo Testamento, San Juan, o Romanos, o Filipenses, Efesios, etc. ¿Cómo? Primero tenemos que observar bien. Miren, por nuestro cansancio, por nuestra mala costumbre, leemos de frente. Se llama echar vistazo. No tenemos que echar vistazo, sino tenemos que leer. Por favor. Tenemos que leer la Biblia despacio. Se llama meditar. Meditar que es con tiempo, en un ambiente tan tranquilo y silencio, leer un versículo. Se llama observar. Observando tenemos que interpretar. ¿Sí? Observando e interpretar. Por ejemplo, ustedes saben, regla de las 6 W. ¿Saben? La regla de las 6. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Tenemos que utilizar esas 6 maneras. Por ejemplo, Adán comió fruto prohibido. No te grita de frente. ¡Adán! No. ¿Por qué? No. Tenemos que pensar bien. ¿Quién? Adán. ¿Cuándo? No se verá hace mucho tiempo. ¿Dónde? En el huerto de Edén. ¿Qué? Fruto prohibido. ¿Cómo? Con sus dientes. ¿Por qué? Por la tentación de Eva, que vino ¿de quién? De serpiente. Allí tienen que recoger mensajes. ¿Por qué se cayó? ¿Por qué? Por la tentación de Eva. A través de la regla de las 6 no podemos meditar personalmente en sus casas. Yo también, así estoy preparando mi sermón también. ¿Cuándo? ¿Cómo? Ay, ¿por qué, pe? ¿Por qué? ¿Por qué Josué fue derrotado? Primero él derrotó la ciudad de Jericó, ¿verdad? Y a la siguiente batalla, ahí, ¿verdad? Fueron derrotados. ¿Qué opinan ustedes? Por acá nada más. En mi casa me enfoqué en Josué. José, ¿qué hizo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Porque no consultó a Dios. Por eso fue derrotado a Dios. No solamente por acá. Acá también puede ser algo más principal, ¿verdad? Pero José tampoco preguntó a Dios. Tenemos que preguntar, tenemos que utilizar 6 maneras. Imíteme, por favor. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Perdón, de nuevo. ¿Quién? ¿Quién? No importa el orden, ¿verdad? ¿Quién? Imíteme, por ¿quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Por qué?
ahí estoy hablando yo, ¿verdad? Ya de nuevo, por ahí. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Para meditar la palabra tenemos que meditarlo. Por ejemplo, estamos en el tiempo de, o por la historia de, supongamos, si estamos en la historia de Noé, tenemos que preguntar ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? Tenemos que meditarlo. Eso es bien edificante y bien, ¿cómo se llama? Vital, ¿no? Para meditar la palabra de Dios. Así que primero tenemos que observar. Pero no, antes de leer, no tiene que interpretar de frente, sino que tenemos que observar bien un capítulo, leyendo, o de repente jala nuestra mirada, ¿verdad? Oh, mira, ¿qué es eso? Utilizar esta manera, las 6 W, ¿verdad? Why en inglés. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? Tenemos que utilizar esa manera. Así podemos utilizar para meditar la palabra de Dios de manera personal. Separar el tiempo, orar y leer la Biblia. Leyendo con tiempo, con tranquilidad, con paciencia. Y luego, si de repente les jala, ¿verdad? Les toca la palabra, por ejemplo, les jala sus intenciones, sus atenciones o sus intereses, ¿no? Un versículo, tienen que utilizar de esa manera. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Etcétera, ¿verdad? Y entonces, no solamente meditar la palabra, sino que aquí también están los líderes y algunas hermanas un poquito más curiosas de la palabra de Dios, ¿no? Podemos estudiar la Biblia por los libros también, por los libros. Génesis. En el caso, yo también escucho todas las palabras de toda la iglesia de Perú, de Cusco, de Chimbote, de Arequipa, a través de Facebook, ¿verdad? Escucho todas las palabras. Y los hermanos cusqueños escuchan cada miércoles, de vez en cuando, intercalado, escucha Academia Bíblica también, ¿verdad? Escuchan. Eso se llama estudio por los libros, Vale la pena de leer la Biblia, de vez en cuando leyendo, por ejemplo, Efesios. Allí salió una doctrina que se llama predestinación, ¿verdad? Porque ellos no saben el intento principal y vital de ese libro. ¿A quién está escribiendo ese libro? Para los cristianos efesios, ¿verdad? No está hablando solo a una persona especificada, ¿verdad? Sino que está hablando a general, ¿verdad? Entonces, si no entiende bien un libro, puede mal entender el libro, ¿verdad? Por eso no se podemos utilizar de esta manera. ¿Quién escribió ese libro? ¿Con qué intención? ¿A quién está escribiendo? ¿A los firmes o a los débiles? A través del estudio por los libros también podemos entender bien su intención y también podemos recordar unos mensajes tan importantes. Por ejemplo, si quieres saber bien sobre la iglesia, ¿cuál libro es el adecuado? Corintios. Santiago. Todos son importantes. Hechos. Un libro que nos enseña bien sobre la iglesia. Hechos. También puede ser, Efesios también puede ser, ¿no? Y sobre el gozo de los cristianos en el sufrimiento. Gracias. Para el aplauso. Yo quiero ser más santificado. Tengo que tener mucho cuidado con hablar yo. ¿Cuál libro será en el Nuevo Testamento? Santiago. Amén. Porque estamos en el estudio de Santiago, ¿verdad? Los jóvenes conmigo, ¿verdad? Sí, Santiago también. Santiago, el libro de Santiago es Proverbios en el Nuevo Testamento. ¿Me entienden, no? A través del estudio bíblico por los libros también podemos recoger muchos mensajes. Primero, ¿cómo? ¿Quién escribió? ¿Con qué intención, verdad? ¿Y para quién? ¿Y qué desea? Después de conocer esos conocimientos exteriores, ¿verdad? Y luego leer la Biblia, ese libro, ¿verdad? Y leer ese libro, ¿verdad? Les ayuda bastante para entender bien la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, y otra manera es estudiar la Biblia por los temas, por temas. Por ejemplo, sobre el licor, sobre el noviazgo. ¿Y qué hay más? Sobre, por ejemplo, adulterio, fornicación. Hay muchos temas, hay muchas palabras temáticas, ¿no? Y eso, podemos utilizar de esa manera también. Mira, aquí. Temas. Por eventos históricos, por personajes. Hay tres maneras para estudiar la Biblia, pero separado, vamos a enfocar en dos maneras acá. Por eventos, para usted más fácil eso, por eventos históricos, por personajes. Por ejemplo, el arca de Noé corresponde a evento histórico. Podemos meditar, ¿verdad?
y quiere conocer sobre, por ejemplo, el apóstol Pablo, esos libros paulinos, por ejemplo, Filipenses, Efesios, ¿qué está más? Hebreos, ¿y qué más? Colosenses, Colosenses, Corintios, Romanos. Ya, hay muchos libros de apóstol Pablo, ¿verdad? Al leer esos libros, hechos también, podemos darnos cuenta de su biografía. Apóstol Pablo, cómo vivió, en qué forma vivió, qué habló, con quién estaba. Se llama estudio bíblico por personaje. Y también podemos leer Génesis, ¿verdad? Capítulo 12, ¿verdad? Acerca de Abraham. Y aparte del capítulo 22 sale Isaac, ¿verdad? Podemos estudiar la Biblia. Isaac, ¿qué hizo? ¿Con quién se casó? ¿Por qué se equivocó? ¿Por qué mintió? Se llama el estudio bíblico por personajes. Eventos también, Jericó, ¿verdad? ¿Por qué ese Jericó no abre la puerta? Podemos meditar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Podemos preguntar, ¿verdad? Tenemos que dividir en dos partes diferentes. Estudio bíblico por eventos históricos y por personajes. Depende de ustedes. Sí, miren, a través de dos maneras de estudiar la Biblia podemos recoger tres mensajes, tres lecciones importantes. Primero, ¿cómo podemos ser exitosos en la vida cristiana? A través del estudio bíblico por personajes podemos recibir muchas lecciones para que no repitamos la misma equivocación, el mismo error. Por ejemplo, Eva se cayó, ¿verdad? Se cayó en el pecado, porque ella no había escuchado la palabra directamente, sino de manera indirecta, tal vez su esposo no guardó su palabra de Dios, por eso se cayó en el pecado. Recuerdo un mensaje, tengo que escuchar la palabra de manera directa, sentado en la iglesia. Algunos hermanos llegan tarde a la iglesia y preguntan, oye, pastor, ¿qué hablo? Se va de manera indirecta. Me pasó, habló de esas cosas. Qué bueno, gracias a Dios, gloria a Dios, se va. Pero esa persona, ¿se caerá o no? Se cae de frente, mañana, después de 3 días. Tienes que escuchar la palabra directamente. Venga a la iglesia y escucha la palabra. Eso se llama una manera de recoger el mensaje de Dios a través de estudio bíblico por personajes. ¿Verdad? Gedeón triunfó grandemente, ¿verdad? Pero ¿cómo murió él? Él hizo un ídolo a través de los tesoros de los israelitas y murió. Ese efod, o sea, ese ídolo hizo caerse ¿quién? Todo Israel, ¿verdad? A través de su historia, o sea, entonces la Biblia se caracteriza de biografías, medio lineal, ¿no? Tenemos que leer la Biblia y estudiar por personajes o por eventos históricos. Allí tenemos que recoger primero cómo, o sea, ¿qué voy a recibir? ¿Qué voy a aprender? Seguir, ¿no? Copiar o no seguir, ¿no? No copiar. Eso depende de nosotros. Tenemos que recoger esos mensajes a través de este estudio bíblico. Por ejemplo, de apóstol Pablo. Yo quiero copiar, yo quiero ser imitador del apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo también se enoja, no tengo que enojarme. Así podemos recoger los mensajes tan importantes. Y también a través de eventos históricos, que habrá el Mar Rojo. Los israelitas se quejan de frente. ¿Por qué nos has sacado? ¿Por qué nos sacaste? Gritando, ¿verdad? Pero Moisés no hablaba nada, sentado y de pie. ¿Qué dijo Dios? Extiende su mano, su brazo, y extendió su brazo y se libera el Mar Rojo, ¿verdad? Allí podemos ver solamente, qué chévere el Mar Rojo. No, sino que hay que ver dos personas, Moisés y los israelitas. Se llama estudio bíblico por eventos históricos. ¿Quién se quejó? Israel. ¿Pero quién guardó su silencio? Moisés. Recoger mensaje ahí. Ya. No tengo que hacer como los israelitas. Tengo que hacer como Moisés. Se llama estudio bíblico por eventos históricos. Podemos utilizar de esa manera, ¿sí? Y también tenemos que profundizar un poquito más. Se llama sobre la causa, ¿no? La causa de bien y de mal, ¿verdad? La causa de éxito y del fracaso. ¿Por qué Moisés pudo guardar su silencio sin quejarse? Después de recoger unos mensajes, tienen que profundizar un poquito más. Se llama el estudio. De meditación al estudio. ¿Cómo? ¿En qué forma? ¿Cómo Moisés? Utilizan la regla de las 6, ¿verdad? ¿Cómo? Moisés siempre llevó la palabra de Dios en su corazón. Tengo que leer la Biblia, tengo que escuchar la palabra de Dios. Así podemos llegar a la conclusión. Bueno, y leyendo la Biblia podemos encontrar unas preguntas tan difíciles. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en Zacarías. Ahora nos quedan unos 10 minutos para terminar, pero ahora voy a explicar más temas tan importantes, corriendo, hablando rápido. Miren, si encontramos o de repente hallamos o encaramos de repente algunas preguntas, unos versículos desconocidos y difíciles o nivelados, ¿cómo
¿Cómo tenemos que hacer? ¿De frente a YouTube o Google Wikipedia de frente? No. Guarden, anoten. Ahora estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo VIII, ¿verdad? Podemos preguntar a la iglesia, ¿qué significa eso, pastor? ¿Qué significa eso, predicador? Pero hay mucha cola, ¿verdad? Preguntando, ¿verdad? Hay que preguntar. ¿A quién? No solo al pastor, pero si tiene un pastor, puede preguntar al pastor. Si uno tiene que preguntar al pastor. Y segundo, a consejeros también puede preguntar, porque de vez en cuando en nuestras iglesias provinciales, ¿no? Los pastores están bien ocupados, están llenos de sus chambas, ¿verdad? Hablando palabra y dando la palabra para predicar el evangelio. De vez en cuando viajan a otros sitios, no están donde se estaba haciendo. Entonces, ¿a quién podemos preguntar? Primero, guarde sus preguntas. O si tiene algunos consejeros, ¿verdad? Como Richard, Edison y otros hermanos, ¿verdad? Si hay consejeros, pueden preguntar a ellos. No se preocupe, pueden preguntar, por eso se llama consejeros. ¿Sí? Si no, mejor a la iglesia, a pastor, a predicadores, a consejeros. Eso le podemos preguntar. De vez en cuando por unas vergüenzas o por unas cosas un poquito tímidas, ¿no? No podemos preguntar al pastor o a un predicador. Así piensa, ¿no? Si te pregunta al pastor, para el predicador Samuel, te va a gritar, ¿no? ¿No sabes eso? No, no se preocupe. Venga, por favor, cómodamente. Vamos a preguntar al pastor, a los pastores, a los predicadores. Bueno. Ya, estudiamos, pero nosotros nos falta de conocimientos, ¿verdad? Conocimientos geográficos, históricos, teológicos y etcétera, científicos también, ¿verdad? Por esta razón tenemos que leer la Biblia. Venga a la iglesia, por favor. No decía, yo quiero estudiar la Biblia, yo quiero meditar la palabra de Dios, pero no viene a la iglesia. ¿Por qué existe la iglesia? Claro, para que nosotros crezcamos, ¿no? Y segundo, nos enseña su conocimiento. Así que debe escuchar bien la palabra. Mira, los pastores durante una semana preparan su sermón, leyendo muchos libros. En sus lugares están leyendo esos libros cristianos, comentarios, etc. Pueden escuchar sus palabras con seguridad. ¿Me dejo entender, no? Así que venga a la iglesia, por ejemplo, a los domingos, a los miércoles y escuchen bien por favor. Allí sale conocimientos. Eso significa eso. Tiene ese trasfondo histórico. Habla de ellos. Y anotar. Pero hasta todo está. Así escuchan, no queda nada en su cabeza. ¿Qué tenemos que llevar los jóvenes? Cuaderno y libreta para anotarlo. Hay que anotar iPad, o etcétera, Kalashnikov, etcétera, o celular también, no importa. Anote bien, por favor. Mira, tienes ese trasfondo histórico del segundo viaje misionero. Anotando. Y si no anota, no puede recordar bien. Así que venga, por favor, a la iglesia. Y anote bien por favor con sus cosas, ¿no? Etcétera, anote. Y también cada vez que haya reunión de distrito, reunión de jóvenes, de madres, de grupo de varones, no importa, si al casa tiempo, vaya, escuche la palabra. Ahí también los pastores hablan esos conocimientos históricos, conocimientos científicos y teológicos y doctrinalmente. También hablan los pastores. Anoten bien, por favor. Y ahora nosotros ya... así nosotros podemos estudiar la Biblia. Pero miren, aunque nosotros escuchamos muchas palabras en la iglesia, de vez en cuando en YouTube, en Instagram, Facebook, y en nuestro mundo podemos encontrar muchos libros y muchas palabras, ¿no? Ahora les comparto el discernimiento correcto. Primero, ¿qué significa la doctrina? La doctrina. La doctrina es los temas principales en la Biblia. Los temas de la Biblia. Por ejemplo, para que una persona sea salva, ¿verdad? Necesita una doctrina, ¿verdad? Así que tenemos 66 libros, 1189 capítulos, pero ¿cómo podemos buscar bien la palabra? Por esta razón, los pastores, los expositores reunieron, ¿qué cosa? Los versículos. O sea, en la Biblia están dos temas principales. Mira, aquí está la Biblia, ¿no? Aquí está la Biblia. Aquí salen dos temas importantes. Primero, sobre la salvación. Salvación. Y segundo es la vida cristiana. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Leyendo la palabra de Dios, pero no podemos encontrar unas palabras tan doctrinalmente, ¿verdad? Una palabra tan doctrinas. Mira, doctrina es sumamente importante. En el primer piso han visto la creencia. La creencia es nuestra doctrina. La creencia, la doctrina se habla. ¿En qué creemos nosotros?
cómo es Dios, cómo es Jesucristo, qué es Trinidad, sobre la segunda venida de Jesucristo. Mira, ojo, mis amados hermanos, hay muchos libros, hay muchas palabras en YouTube, ¿verdad? Pero tú escuchas sin discernimiento, y se engañan y se van al mundo, y discuten con pastores, ¿verdad? ¿Por qué será? Porque no tienen doctrina, sana doctrina en sus corazones, en sus cabezas. Por esta razón, mira, miren, en nuestra iglesia, en Visión Palabra Vida, pueden ver la doctrina, pero en el sermón casi no sale. ¿Pero en dónde? En el seminario de la Biblia sale. Eso se llama teoría sistemática, dice. O sea, entonces, pasando esos temas, la doctrina, ¿en qué creemos? ¿En qué creemos nosotros? ¿Cómo es Jesucristo? Se llama la doctrina. Pero podemos ver esos temas ¿en dónde? En el seminario de la Biblia. Pero no podemos escribir siempre en el seminario de la Biblia, ¿no? Pues jóvenes, más fácil tocar esos medios, por ejemplo, celular, laptop, etc. Escuchar muchas palabras. Primero, tenemos que tener una correcta doctrina en nuestro corazón, en nuestra vida. Primero, sobre triuno. Pero siempre ustedes escuchan esa palabra a través de seminario de la Biblia. Pero hay muchos libros, ¿no? Leyendo, solamente se acepta de frente, pero es incorrecto. Tienen que distinguir bien leyendo los libros. Primero, les recomiendo que compren por favor los libros de nuestra iglesia. ¿Sí? Preguntas bíblicas, Pastor Juan Rí, muchos libros traducidos, ¿verdad? Y segundo, también, ni modo para como se llenar nuestro corazón y para satisfacernos espiritualmente, algún día van a comprar un libro, ¿verdad? Pero depende de la iglesia, su recomendación. En el primer piso hay muchos libros cristianos, ¿sí? Yo leí todo, y también los coreanos también leen esos libros, por eso yo recomendé a ellos. Solamente ellos leen esos libros nada más. Porque otros libros, ¿qué tipo de problema tienen? Primero, ellos rechazan el uno. Dios es Dios es el Padre. Jesús también es Dios, creo. Muy hábil, ¿no? Muy hábil. Hechos capítulo 20 sale sobre la sangre de Dios, ¿verdad? Una iglesia así dice, esa sangre no es la de Dios. Solo es un símbolo, Busquemos juntos Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Memorizcan por favor ese versículo. Primero, tenemos que tener un correcto conocimiento y correcto discernimiento para distinguir entre muchos libros cristianos. Obviamente, nuestros libros de nuestra iglesia son muy sanos, perfectos, pueden leer de frente. Pero solo 1, 2 o 3, 4 nada más, ¿verdad? De nuestra iglesia, Visión Palabra Vida. Sí, muchos hermanos están traduciendo, no se preocupe, pero demora tiempo. Por eso de vez en cuando los jóvenes salen, compran unos libros a través de unas librerías cristianas. Pueden comprar, pero con el discernimiento, por favor. Si hoy tienen que preguntar a la iglesia, ¿es correcto o no ese libro? ¿Qué le parece, pastor, ese libro? Pregunten, por favor, antes de leer de frente, antes de escuchar las palabras de otras iglesias. Primero, tenemos que conocer bien sobre la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Jesús no es un profeta, El Espíritu Santo no es una energía, ¿verdad? Tenemos que conocer bien. Parece muy fácil, ¿no? Pero algunos libros cristianos así enseñan. Dios es Dios el Padre. De Jesucristo no es Dios, solo es el Dios, el Hijo nada más. Hijo de Dios. No es Dios, es Hijo de Dios. Así habla algunos libros. Distingan bien, por favor. No tienen que leer por leer de frente esos libros. Distingan bien, por favor. Si encuentran esas frases, esos contenidos, serán reportados de frente esos libros. Realmente. Hechos capítulo 20, versículo 28, que dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La sangre de Cristo es la de Dios. Pero hay algunos libros y también hay algunas iglesias bien conocidas que dicen: esa sangre no es de Dios, dice. ¿De quién es eso? Entonces, la de Jesucristo. Entonces, Dios el Padre, Dios el Hijo son uno solo, ¿verdad? Rechaza Trinidad de Dios. Tenemos que alejarnos de esas malas doctrinas. Y segundo, tenemos que tener un correcto conocimiento acerca del Espíritu Santo.
Estoy seguro, casi el 60% de los libros en la librería cristiana así hablan. Tenemos que recibir el Espíritu Santo, hablando de esas cosas, ¿verdad? Distinga bien, por favor. Una sola vez para siempre, recibir el Espíritu Santo. Uno escucha la palabra de Dios y uno recibe la salvación a través de la sangre de Cristo. El Espíritu Santo entra y mora para siempre, hasta en el cielo. No es lo que cada día tenemos que pedir, ¿verdad? Está mal entendido. Pero unos libros cristianos así está engañando a muchos jóvenes. Busquemos juntos. Miren, me gusta utilizar ese término. Cada vez que yo me toco la palabra acerca del seminario, ¿verdad? Los temas de seminario, utilizo esa frase. El Espíritu Santo no es mascota, como sus mascotas. Entra, entrando. Ah, hoy tengo que ir a una discoteca. Espérame, por favor, ¿ya? Y entro. Después regresa aquí y dice, entre, por favor. Jesucristo no es mascota. Me debo entender, ¿no? Pero así tratan muchas iglesias. Así tratan. Como si se perdiera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Dios es una persona también. Busquemos juntos. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, por favor. Esos conocimientos son muy importantes para quienes lean los libros cristianos. Hechos capítulo 15, versículo 8. Versículo 8. 15, versículo... Hechos capítulo 15, versículo 6. Miren, voy a leer versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Tenemos el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? No existe otro tipo de Espíritu Santo. Pueden abrir las ventanas, porque la luz está sonando. Y luego, vamos a ver juntos, capítulo 16, por favor. Capítulo 16 de Hechos. Hechos capítulo 16. Versículo 7. Tenemos un solo Espíritu Santo y ese Espíritu Santo tiene su voluntad. No es una energía, ni es un gas. Ni es gas, me deben entender, ¿no? Hechos capítulo 16, versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. El Espíritu Santo no permitió que se vaya ahí. ¿A quién? Al apóstol Pablo. El Espíritu Santo es una persona. Tiene su voluntad. Por el tiempo no voy a buscar, ¿no? Miren, Efesios capítulo 4, versículo 30. Anoten, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 30. El Espíritu Santo, por nuestros pecados y por nuestros errores, se preocupa, se entristece por nuestros pecados. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. El Espíritu Santo tiene su conocimiento, tiene su inteligencia. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Y San Juan capítulo 14, busquemos juntos. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. Versículo 26. Y el Espíritu Santo nos enseña. San Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he hecho. El Espíritu Santo nos enseña a través de la iglesia. No es un ser plástico, no es un ser como gas, ¿verdad? No es un ser falsificado, ¿verdad? Por ejemplo, en una ficción, ¿verdad? Y también algunas personas tratan a Espíritu Santo como si fuera una energía, ¿verdad? Recibe, grita de frente, cae de frente. Pero no sabemos de dónde viene esa energía, ¿de diablo o de Dios? Nadie sabe eso. Eso es algo de diablo. Miren, el Espíritu Santo es Dios. Tenga correcto conocimiento para leer los libros. Y tercero, sobre la salvación. Ahora yo mencioné sobre la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Uno solo. No hay otra cosa, ni más ni menos, no hay más. Y segundo, sobre el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es una persona de los tres dioses, ¿verdad? Uno solo Dios, pero tres personas, ¿sí? Y tercero, sobre la salvación. Muchas iglesias no enfatizan sobre la sangre. ¿Qué opinan ustedes? Santificado, santificado, justificado, justificado, grita, pero por el tiempo no voy a buscar. Mira, la expiación, la redención, justificación, adopción, todo lo que necesita, el precio, todo eso. Pero muchas iglesias se olvidan de esa parte. ¿Están de acuerdo ustedes? La paga del pecado es muerte, dice Romanos capítulo 6. Si Dios habla, no voy a buscar por el tiempo. Dios estableció que si los pecadores tienen que ir al infierno, ¿cuándo? Al pecar. Esa ley no se deshace. No hay excepción para nosotros. Ah, mira, aquí está Harry, amado hijo, para ti hay una excepción, entra al cielo. No existe eso. La ley de Dios es la ley de Dios, no cambia eso, está establecida. Por esta razón nos dio otra ley para recibir la salvación, se llama la expiación, la redención. Así está hablando, todos son mismas palabras. ¿Qué cosa? Yo puedo ir al cielo por la sangre de Cristo. Mire, expiación. ¿Qué significa expiación? Aquí anote para que entiendan. Pagar el costo, el precio para alguien, ¿verdad? La expiación. ¿Sí? Y segundo, redención. Pagar ese costo, ese precio para salvarlo, para librarlo también, para librarlo. Mira, redención significa en griego agorazo, exagorazo dice. ¿Qué significa eso? Comprar una esclava en el mercado. Nada más. Pero con el precio. ¿Qué es el precio? La sangre. Muchos libros cristianos falsos que dicen, no habla, justificado. Hoy después de terminar, venga por favor a mi oficina. Hay muchos libros en castellano. Yo leí toditos esos libros. Casi no habla. No quiero mencionar sus nombres de los pastores. Para estudiar, para defender nuestra salvación, ¿verdad? Yo leo esos libros. Unos libros un poquito sanos, ¿no? 1 o 2 veces la sangre. 1 o 2 veces nada más. Tiene 360 páginas, solamente dáselo 2 veces. La sangre. Y después, ¿qué dice? Justificación, pero no es la misma palabra como enseña. Somos justificados por la sangre de Cristo. No se olvide, de Génesis hasta Apocalipsis, los meses libros, las meses escrituras que está cantando acerca de la sangre de Cristo. Y luego sobre la escatología. Escatología significa la enseñanza acerca de las señales del último tiempo. En griego, escatología dice. Nosotros creemos, perdón los hermanos de Cusco, domingo, nuestro pastor José Quiña comienza el estudio bíblico acerca de los 7 años de gran tribulación y el milenio. Los que van a quedarse hasta domingo pueden escuchar eso. La escatología es sumamente importante, mis amados hermanos. Hay otros libros cristianos que dicen, no viene escrito al aire, sino a la tierra una sola vez nada más. Es incorrecto. ¿Por qué estoy hablando de estas cosas? No para lavar su cerebro, sino que tenemos que discernir bien leyendo la Biblia y leer. ¿Y cuando leamos los libros cristianos, después de leerlo, si es incorrecto, será botar de frente esos libros. ¿Qué dice? Vendrá al aire para llevarnos, ¿verdad? Se llama arrebatamiento de la iglesia. Y vendrá a la tierra también para juzgar esa tierra. Tenemos que distinguir bien. Nosotros que creemos, primero, estamos en el tiempo de gracia, ¿verdad? Y luego arrebatamiento. Y luego 7 años de gran tribulación. Y luego milenio. Y luego al cielo y al infierno. Así creemos nosotros, ¿verdad? Nosotros creemos literalmente en la Biblia. No se olviden, mis amados hermanos, nosotros creemos en la Biblia literalmente. Se llama la inspiración verbal y plenaria, dice. No hay error en la Biblia, porque Dios se metió en esa Biblia y Dios hizo escribir ese libro. Porque aunque los 40 personas escriben esa palabra, pero ¿quién inspiró? El Espíritu Santo, que es Dios, ¿verdad? Inspiró a esas personas. Por eso no hay error, se llama inerrancia. No hay error. Segundo, unidad. Aunque ellos estaban esparcidos, hace 3,000, hace 20,000, hace 100,000, hace 1,000, ¿verdad? 1,000, hace 1,000, hace, por ejemplo, 900 años, aunque estaban esparcidos, pero un mismo Espíritu Santo habla a esas personas. Por eso, de Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver uniformidad, o sea, unidad. Parece una novela, porque el Espíritu Santo escribió eso. Pero ese Espíritu Santo que dice, habrá rapto, milenio, el cielo y el infierno eternos, ¿verdad? Pero hay un libro cristiano que como enseña, no hay rapto. Ya estamos en el milenio, así enseña.
Es incorrecto, distinga bien, por favor. Pastor, ese libro dice que no hay milenio. No, por falta de conocimiento de ustedes. Escuchen bien, por favor, las palabras dominicales y la palabra de miércoles. Enseña correctamente. Por último, sobre el riesgo de ciencia, filosofía y psicología. Muchas iglesias falsas traen esos conocimientos secundarios porque no saben todavía cómo interpretar la palabra de Dios. Miren, nosotros crecemos, cambiamos, nosotros crecemos, nosotros cambiamos, nosotros vamos a convertirnos cada día, diariamente a través de la palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo nos cambia. Pero ¿quién no cambia entonces? Pregunta, ¿quién no cambia? Los salvos verdaderos cambian diariamente, pero gradualmente, ¿verdad? Cambia, se llama la vida cristiana, hasta el cielo, ¿verdad? Pero los que no cambian siempre buscan otra manera, prestando el poder de filosofía, el poder de ciencia, el poder de psicología. ¿Por qué utilizan esas maneras de Dios? ¿Por qué? Todavía no son salvos todavía no son salvos. Los salvos verdaderos saben cómo conversar con nuestro Dios. Por eso ahora estamos en ese estudio, ¿verdad? Tenemos que leer la Biblia. Si leemos la Biblia, la Biblia nos lleva a su presencia. Dios nos habla a través de la Biblia. Pero por nuestra parte tenemos que luchar cada día. Difícil sentarse, pero leer la Biblia sentado, orando. Entonces Dios nos habla y nos hace crecer, ¿verdad? Pero muchas personas leyendo por una semana, 2 semanas, no leen, porque no entiende vivir en la iglesia, ni participar en el grupo de jóvenes, no entiende. ¿Por qué utilizan la enseñanza científica, antropológica, filosófica, etcétera? Utiliza esas maneras. Y quiere intentar leer la Biblia, intenta entender la palabra de Dios, pero los libros de apóstol Pablo, ¿qué dicen? No tenemos que aceptar la filosofía, dice. Es incorrecto, mis amados hermanos. Eso se llama, ahora yo también escucho, hay muchos grupos cristianos en las universidades. Son invadidos por liberalismo, ¿no? ¿Liberalismo qué significa? Liberalismo nació en el siglo XVII o XVIII aproximadamente. Mira, el siglo XVII hasta XIX se había desarrollado ciencia, filosofía, muchos conocimientos, porque por el desarrollo de ciencia, ¿verdad? Muchos cristianos se convirtieron en ateos. Por ejemplo, el milagro en el Mar Rojo. ¿Cómo podemos interpretar eso científicamente? ¿Quién puede interpretar ese milagro de Dios a través de una ciencia humana tan limitada? Pero ellos, por ejemplo, no es razonable, rechaza todo, se llama liberalismo. ¿Están de acuerdo ustedes? Yo también escuché varias veces esa pregunta a través de los hermanos universitarios. Hay muchos grupos cristianos que no creen ellos en los milagros de nuestro Dios. ¿Qué? Son liberales. ¿Por qué? Ellos piensan razonablemente. A través de ciencia, a través de filosofía, ellos intentan interpretar la palabra de Dios a través de sus razones humanas. Tengan mucho cuidado ustedes. Esos conocimientos están en esos libros cristianos. ¿Qué dice? Dios hizo eso, pero no hizo eso. Se llama deísmo. Dios creó los cielos y la tierra, pero no se mete en esa historia humana. Por eso hay muchos sufrimientos, hay muchas dificultades. Así hablan ellos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Nosotros tenemos que tener un correcto conocimiento por el tiempo hasta que hoy, mis amados hermanos. Ahora, durante 1 hora y 10, casi 15, nosotros aprendimos sobre el estudio bíblico, ¿verdad? Mira, primero nosotros tenemos que parar bien de nuestro tiempo. Y le parece ser un buen costumbre, un buen hábito de nuestra vida, separar. Pero antes de leer la Biblia, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Y luchar hasta la sangre para leer la Biblia. Y leemos la Biblia, Dios habla, nos ilumina, ¿verdad? Ese versículo, estoy triste, pero a través de un versículo nos habla nuestro Dios. Y también leyendo la Biblia, nosotros encontraremos muchas preguntas y unos versículos tan nivelados y no entendibles. ¿A quién? No a YouTube, no a Google, sino a la iglesia tenemos que preguntar, a la iglesia. ¿Sí? Y tercero, para leer la Biblia, ¿qué necesitamos? ¿En qué forma? Por temas, por personajes, por eventos históricos podemos estudiar, ¿verdad? Pero ¿con qué manera? La regla de las 6. ¿Cuándo? 6. Anotado, ¿verdad? A través de esas maneras podemos meditar para que esa vida sea vivida, para que no sea vivida, ¿verdad? Y por último, leemos muchos libros, ¿verdad? Muchos libros cristianos, pero tengan mucho cuidado, por favor.
Ceremonias también. Tengan mucho cuidado, por favor. Primero les pido que, aunque nosotros no hablamos bien castellano, pero escuchen bien, por favor, mis amados hermanos. Escuchen bien. Escuchen bien, por favor. Se llama Idan. En castellano se llama la herejía. Idan significa en coreano, de cabeza hasta su cuerpo, todos son correctos, pero su cola es diferente. Se llama Idan. Habla bien, pero termina que dice ofrende. Termina su sermón que dice otros temas extraños, ¿verdad? Se llama la Idan. La herejía, la herejía, así está hablando. Para que nosotros podamos evitar esas equivocaciones, esos engaños, tenemos que tener un correcto conocimiento a través de la iglesia. Dios está vivo, de divinidad, el Espíritu Santo, esos conocimientos. Y también tengan mucho cuidado ustedes de que eso es una pequeña aparte, ¿no? No tiene que acercarse a la Biblia con unos medios humanos. No jalen por favor en sus vidas cristianas filosofía, ciencia y psicología. No entienden ustedes a través de esas páginas de la Biblia. Literalmente tenemos que leer la Biblia y ser alimentados por la palabra de Dios. Lean bien por favor la Biblia. Entonces, con mi oración vamos a terminar. Oremos juntos. Nuestro Dios Padre grandioso y misericordioso, te damos gracias, Dios Padre, por darnos ese tiempo tan precioso. Nosotros siempre deseamos tu palabra, porque tenemos que ser protegidos por ti, guardados también por ti, Dios Padre. Pues somos muy necios espiritualmente, somos muy carentes espiritualmente. Por esta razón, Dios nuestro Padre, necesitamos tu palabra y tu guía y tu dirección. Pero ella todo está en la palabra de Dios. Danos por favor la fuerza, danos por favor la sabiduría, para que podamos llevar bien la vida de palabra y de leer la Biblia, Dios Padre. Danos por favor la paciencia, danos por favor tu corazón ardiente para que podamos crecer bien a través de tu palabra. Hemos orado en el nombre de Señor Jesucristo. Amén.